Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. Estamos con Paulina Toro, investigadora de CIPER Chile. Recordemos que CIPER es quien gatilla y da a conocer el caso Audios y bueno, y muchas de las investigaciones que han salido al respecto, como lo que estamos viendo a continuación. Paulina, subsecretaria de Educación, pagó servicios a la Universidad San Sebastián por 1.479 millones cuando Marcela Cubillos era ministra de esa cartera. Aquí importante que vayamos a este punto porque, claro, mucha especulación hubo el fin de semana y mucho meme también que decía se pagó el sueldo anticipado y bueno, y un montón de cosas. Hay una entrevista, varias de hecho, a uno de los dueños de la Universidad San Sebastián que el fin de semana incluso Marcela Cubillos emplazó a que ellos hablaran por el sueldo que tenía. Y uno de los argumentos que da uno de los dueños de la Universidad San Sebastián dice, esto primero lo ganamos por licitación, dice. Así es. Y segundo dice, y volvimos a licitar en el gobierno de Boric y ganamos más plata que estos 1.479 millones de pesos. Entonces aquí, para que expliquemos si aquí efectivamente hay algo irregular, ¿esto se ganó bien? ¿Es parte de lo que se tiene que investigar? No, absolutamente, por lo menos lo que nosotros vimos, y de hecho lo planteamos en la nota, son licitaciones públicas. Así es decir, es un proceso abierto. También tiene tratos directos y también están dentro de la nota. Es decir, tratos directos me refiero a que una licitación se plantea desierta, entonces alguien a dedo dice, ya, bueno, esta universidad. Pero la mayoría de los fondos son a través de licitaciones, en esta nota que hizo Macarena Segovia, y donde se plantea lo siguiente. Ahora, respecto de lo que tú dices, que es el ex dueño, o uno de los dueños, señala que esto también ocurrió en Boric. Claro, ¿qué pasa? Cuando un oferente o un proveedor, mejor dicho, entra en este sistema de licitaciones y le va bien en un periodo, en este caso en 4 años, por supuesto queda en una pole position para las venideras, ¿ok? En ese sentido, el reportaje que nosotros publicamos plantea que efectivamente en el último gobierno de Sebastián Piñera hubo un pic y una diversificación de las licitaciones ganadas por la Universidad de San Sebastián. Tenemos acá fue una regio, gráfica, por decirlo así. Hay una gráfica que es de CIPER justamente que hace este recorrido desde el año 2016 al 2023 de la cantidad de montos transferidos por prestación de servicios a la Universidad de San Sebastián. El 2016 son 396 millones, luego el 2017 salta a 1.166 millones, luego lo que está en negrita, según usted puede ver, 2018, 19, 20, 21, que son los correspondientes al gobierno de Sebastián Piñera. Así es. El 2021 en particular se pega el gran salto a más de 3.000 millones de pesos. Exacto. Lo mismo el 2019 con 2.000 millones de pesos. El 2022, cuando ya no estaba Sebastián Piñera, hay una cifra aún superior, 3.642 millones. Pero eso lo que tú decías es algo que se cerró antes. No se cerró antes, pero sí te deja muy bien posicionado, Perfecto. ¿no? Hay un asunto de puntos relacionados con las licitaciones que están en las bases donde, obviamente, ahora, es un hecho que en el gobierno de Gabriel Boric también confiaron en la Universidad San Sebastián para esto. Eso es indesmentible, ¿no? Es que claro, porque ahí se mete en la neurosa, que Sí, efectivamente la Universidad San Sebastián estaba haciendo aquello para lo cual se le estaba solicitando y se le daban estos reembolsos. Aquí hay una baja después considerable del 2022 al 2023 de 3.600 a 515 millones, Así que no es, deja de ser. sí. Ahora, la pregunta, Paulina, toda esta plata que se le entrega, en este caso a la Universidad San Sebastián, y que me imagino que también se entregará a otras universidades a través de estas licitaciones, Sí. ¿son para qué? Bueno, según este reportaje, según lo que vio Macarena, las órdenes de compra, ¿qué es lo que dicen? Poder hacer capacitaciones, por ejemplo, a los directores de colegio, que en algún minuto los hacía otro tipo de universidades, pero aquí la San Sebastián entró a jugar ahí. También la San Sebastián logró diversificarse en el gobierno de Piñera porque también hay algunos tratos respecto de editoriales, es decir, amplió su giro y pudo entrar en esto de imprimir ciertos libros para distintos cursos básicos, medios. Te lo planteo ¿sí? por lo siguiente, porque a raíz del sueldo de Sí. Marcela Cubillos, Suspicacia. el primer grito que hubo fue, oye, pero si esta es una universidad privada, son claro. platas privadas, es un lío entre privados, ¿qué se meten? Exacto. Ok, saltó alguien y dijo, sí, pero resulta que esa universidad se financia en un 48% con fondos públicos, entre ellos por el CAE. Ya. Entonces decimos, entonces hay platas públicas involucradas. Pero saltó otro que dijo, oye, sí, pero que el CAE no sería tan así porque a través de los bancos, que no sé qué. Estos montos que estamos viendo acá implicarían que efectivamente la universidad
sí se financia con fondos estatales, por lo tanto... Es mixto. El argumento, claramente. claro, y considerando que una universidad no tiene fin de lucro, no deberíamos estar atentos a si se está obteniendo lucro de alguna manera extraña a través de un sueldo de un profesor. Bueno, por supuesto que eso es una suspicacia muy válida de parte de la ciudadanía en términos de que cuánto de esto habrá, porque en realidad Marcela Cubillo es una figura muy importante de un sector de la política chilena y la Universidad de San Sebastián tiene, digamos, un cierto tinte político a través de las autoridades que están ahí ejerciendo, pero eso es una interpretación. Lo que nosotros podemos solamente constatar es que aquí, efectivamente, como tú dices, hay fondos públicos comprometidos a través de estas órdenes de compra. Ojo, estos son solamente las órdenes de compra, porque también existe otro tipo de transferencia que nosotros por lo menos los estamos estudiando y que tienen relación con convenios, tienen relación con transferencias relacionadas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en algún minuto la derecha hizo como una especie de cambalache respecto de la gratuidad para poder elevar las becas bicentenario, ¿no? Entiendo, no estamos totalmente chequeados, pero en eso estamos también mirando, que pudiera haber ahí también otra manera de allegar fondos públicos a la Universidad de San Sebastián, que por supuesto dentro de la normativa, sin, entiendo, tampoco saltarse la fila ni mucho menos, sino que forma parte del ejercicio del apoyo. Lo que sí podemos decir con toda propiedad es que a la Universidad de San Sebastián le fue estupendamente bien en esa área, en esa cancha, en el gobierno de Sebastián Piñera. Eso es. Claro, y eso le hizo tener puntajes para que le siguiera yendo bien ahora. Exactamente, ahora que en el 2023 vemos que ha bajado, ¿no? O sea, en algún minuto hay que revisar dónde finalmente depositó el Estado esos otros fondos, ¿no? Aquí también hay una suerte de, y podemos mirar hacia atrás, cada gobierno tiene sus propias, digamos, situaciones en términos de que vamos a trabajar con tal universidad, vamos a hacer tal cosa relacionadas con... también hay un tema de lo estándar que pueden estar los sueldos, que ese es otro asunto. Y es ahí donde uno podría entender la crítica política, la crítica de la opinión pública de considerar que 17 millones, sea o no sea un estándar, digamos, adecuado para una figura política chilena, porque eso es lo que es, más que profesora. Marcela Cubillos es una figura política, un potencial de la derecha, y que además, donde está, digamos, lo más cuestionable es el hecho de que hacía clases, no hacía clases, las hacía, se la reemplazaban. Sí, ¿Qué pasa con este asunto de la investigación? Que tuviera libros, que tuviera ciertas características para poder aspirar a ese nivel de académico de nuestro país. Ahora, antes de seguir con Marcela Cubillo y el sueldo, quiero ir porque es mucha plata lo que el Estado le pasa a las universidades. O sea, estamos viendo fondos de más de 3.000 millones, 2.000, 1.000. Algo que deberíamos celebrar, ciertamente, ¿no? Por supuesto, que está muy bien que así sea. Pero si se hace mediante, porque aquí el argumento es, aquí hubo una licitación. Sí, claro. Y ganamos esa licitación de llevarnos esa plata. ¿Cómo se investigan las licitaciones? O sea, ¿qué tan poco transparente o no puede llegar a ser una licitación, o por el hecho de aquí de haber ido a licitación y ganar, sí, claro, está bien? ¿Cómo se fiscaliza la licitación? Nosotros tenemos vasta experiencia, no lo quiero decir como presumidamente, pero conocemos muy bien que por lo menos me voy a trasladar porque no quiero ensuciar, digamos, estas licitaciones, pero hemos visto en las municipalidades que las licitaciones son unos arreglines, pero sí, espantosos y burdos muchas veces. ¿Por qué? Les voy a explicar en simple. Bases de licitación. Las bases de licitación son aquellas condiciones en las cuales tú concursas, ¿ok? Sí. Un concurso abierto donde llegan todos los oferentes con sus propias empresas, incluso a veces asociados, 3 empresas en una UTP que se llama. Bueno, la cosa es que justo en la base chiquitito dice, bueno, cámaras, estoy poniendo como ejemplo. Vamos a licitar cámaras de seguridad para la municipalidad. Justo necesito que la cámara tenga una inclinación de 360 y solamente un oferente en el mercado tiene esa particularidad. Eso es lo que nosotros llamamos los broches de entrada. Es decir, solamente uno que ya más encima tiene todo el stock en su bodega y que ya cachó que podría haber esa petición y está listo y se la gana porque el resto por descarte no puede participar. Y así es como además incluso se reparte en el mercado.
No sabemos si esto ocurre acá. Yo pretendería pensar que no, pero sí, efectivamente, el hecho realmente concreto es que la USS en el gobierno de Sebastián Piñera tuvo un pic, vendió mucho más al mercado. Lo dijo el propio ex rector, Carlos Williamson. Nosotros nos propusimos, lo dice en nuestra nota, nosotros nos propusimos poder asumir mejor, no sé cómo lo parafraseó, pero conseguir más recursos públicos. Y que es válido dentro de los planes que tiene una universidad. De hecho, recordemos que el caso Fundaciones parte también por estas asignaciones a dedo de gente que estaba vinculada a uno o al otro lado, y bueno, eso es algo que también se está investigando. Mira, Alejandro Pérez, el socio de la Universidad de San Sebastián, dice en esta entrevista que da al Mercurio, el empresario y también socio de la clínica Indisa sostuvo que, comillas, quiero señalar que ella fue una académica destacada. La evaluación de los alumnos respecto del trabajo de Marcela ha sido una de las mejores que ha tenido la universidad. Lo digo porque una posible objeción, o sea, señalando los méritos que tendría ella como profesora y que efectivamente los alumnos se sentían muy bien con ella, por algo tiene estos niveles de evaluación, porque una posible objeción, lo dice un socio de la Universidad de San Sebastián, es que Marcela Cubillo, su sueldo, no, lo digo porque una posible objeción, lo voy a leer tal cual, es que Marcela Cubillos estaba parte del tiempo fuera de Chile y que no cumplía bien su trabajo. Claro, lo que señalamos. Ahora, la objeción no solamente la ha planteado el meme de Twitter, ¿sí? Lo han planteado académicos. Académicos han dicho, pucha, yo tengo todos estos pergaminos y no aspiro a este tipo de sueldo. Y claro, ahí es donde entra este argumento que la propia Marcela Cubillos plantea, pero si un asunto privado. Bueno, ahí es donde estamos todos nosotros los periodistas contabilizando rigurosamente cuánto de público tiene la USS, incluso hoy día, ¿no? Ahora, ahí también hay otra discusión, porque dicen, independientemente de que hubieran sido platas privadas, considerando que las universidades y la educación en Chile no tienen fines de lucro, lo que dicen algunos es, ok, perfecto, platas privadas, tú tienes derecho a pagarle 100 millones si quieres a un profesor, si tú estimas que es conveniente, pero no se presta para entender que hay un lucro encubierto, o la universidad debería ser considerada igual que un supermercado una tienda, o por la naturaleza misma de la educación. Lo que pasa es que entiendo debería haber otra lucro, lógica. El lucro tendría que ser la propia universidad, es decir, si sospechamos eso, tendríamos que pensar que Marcela Cubillo de su sueldo le pasa al dueño un poquito más alambicado, ¿no? Pero sí puede ser que sea una plataforma para pagarle bien y mantener una vida política y académica y profesional a personas que ya no están en el organismo público. También puede ser la forma que tiene la política de financiarse cuando no están en el gobierno. Sí. Así como las fundaciones era una manera de autofinanciarse, aquí también podríamos decir, bueno, a lo mejor en la universidad encontramos esa posibilidad de financiarnos, porque si el mundo de la política cuando no está en el poder tiene que buscar de qué vivir. Pues, bueno, lo vimos en justamente las causas por platas políticas, que montaron, siempre están buscando una manera de vivir, sí, lo entiendo y se entiende, ¿no? Pero el financiamiento irregular a la política, lo vimos que este asunto de Martelli, ¿no? Que era el recolector de platas de Michelle Bachelet, que es lo que hizo en una empresa, recibió él fondos privados y él pagaba a figuras que iban a ser después parte del gobierno de Michelle Bachelet, y así fue como mantuvo durante algunos años a personas solamente dedicadas a hacer política, por decirlo así. Entonces ellos entregaban un informe que no interesaba quizás a nadie más que a Martelli, sí, que no tenía nada que ver con su giro, y así es como se va modificando. Eso cambió, ya no puede ser así, la política cambió y obviamente existe como el miedo a que puedan pillarlos de nuevo, y ahora estamos viendo una posibilidad, no digo que sea así, de que a lo mejor alojados en la academia puede ser que figuras de la política chilena, y no solo de la política chilena, no olvidemos que, por ejemplo, Manuel Guerra, ex fiscal, también apenas sale de la fiscalía, se aloja en la USS. Y algún dato curioso ahí es que recibe el mismo pago que recibía como fiscal, entonces de algún modo mantuvo su sueldo. Otras figuras del piñerismo todavía están trabajando en esa universidad, como, de algún modo como que reclutan a figuras políticas relacionadas, por supuesto que con su expertise cada uno, haciendo las clases relacionadas o en el área relacionada a el trabajo que incluso habían desempeñado en el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo. Mira, quiero leer una parte de la entrevista que dice Alejandro Pérez, además de lo que decía Eduardo, porque
Le preguntan aquí en el Mercurio cuando Cubillos dijo que era un muy buen sueldo. Para usted, ¿qué es 17 millones? ¿Un muy buen sueldo más que eso? Y dice, tengo mucho respeto por las personas humildes que tienen sueldos bajos, por lo tanto no quiero decir si me parece excesivo o justo. Si uno mira desde el punto de vista de lo que hizo para la universidad, se justificaba. Claro. Desde la estructura de remuneraciones de la universidad, era claramente excesivo. Ese en el fondo es la cuña, lo O sea, justifica por él un lado mismo- y lo critica por otro. Él mismo lo plantea como excesivo, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente yo creo que queda ahí un asunto que mirar respecto de si es que, y ya hay algunos atisbos, ¿no? De respecto de si es que pudiera haber ahí una plataforma de financiar la política. Lo digo absolutamente en un hipotético, ¿sí? Claro. Porque no lo tenemos ni confirmado, pero hay una hebra ahí que tirar, ¿no? ¿Qué es lo que están investigando hoy en día? Porque se abrió una Exactamente. investigación